Israel acaba de atacar un convoy de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza. Y esta denuncia no viene por medios de, por ejemplo, Palestina o medios del grupo Hamás, sino por el propio Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Qué es lo que está pasando y por qué esto demuestra la tensa situación que se vive en esta parte del mundo? Vamos a comentarlo. Una columna de 5 camiones con ayuda humanitaria y 2 automóviles del Comité Internacional de la Cruz Roja fue atacada en la ciudad de Gaza. Esto ha sido comunicado a través del organismo humanitario en una nota de prensa el día de hoy. Así el escenario, lo que dice el propio comunicado es que el Comité Internacional de la Cruz Roja está muy preocupado por el ataque al convoy humanitario en Gaza el día de hoy. También recuerda a las partes su compromiso con el derecho humanitario internacional, según el cual deben respetarse y proteger a los trabajadores humanitarios. Recordemos que el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, había salido previamente al frente a decir que en este escenario, en esta disputa que se está viviendo, se había perdido muchas vidas, incluso de los propios trabajadores humanitarios o personal de la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, Antonio Guterres fue muy tajante a la hora de decir que nunca en la historia habían perdido a tanto personal en un conflicto armado. La columna, en este caso formada por 5 camiones y 2 autos del Comité de la Cruz Roja, fue atacada cuando transportaba medicamentos a establecimientos médicos, incluido curiosamente el hospital Al-Quds, que como hemos comentado en anteriores videos había sufrido diferentes ataques en sus alrededores y de hecho en un momento tenso hasta se decía que había sido atacado directamente y también evidentemente ha tenido falta de abastecimiento no solamente de medicamentos sino incluso de luz y de agua. Y esto llama la atención porque precisamente este hospital es de la Media Luna Roja Palestina, que es básicamente la Cruz Roja, pero en este caso, como sabemos, por temas sobre todo culturales se cambia la simbología precisamente de este organismo. Y sí, los 2 camiones resultaron dañados y un conductor resultó herido. Tras el incidente, la columna cambió de ruta y se dirigió al hospital Al-Shifa, donde descargó todos los medicamentos. Después, el grupo de la Cruz Roja Internacional acompañó a 6 ambulancias con pacientes gravemente heridos hasta el paso fronterizo de Rafah, colindante con Egipto. La semana pasada, el jefe de la misión del Consejo Internacional de la Cruz Roja en Gaza, William Schomburg, había comentado que las hostilidades en varias zonas de la franja complican la prestación de la ayuda y que la situación en materia de seguridad es bastante inestable. Y en este caso se está responsabilizando a Israel. Una situación bastante complicada se está fabricando en China que podría repercutir duramente en México. Y es que resulta que Hong Kong ha incautado una cifra récord de metanfetaminas provenientes precisamente del país latinoamericano. Y esto estaría reforzando la postura que de un tiempo a esta parte ha demostrado Xi Jinping a la hora de hablar de que las sustancias ilegales que llegan, por ejemplo, a Estados Unidos, parten desde México y no desde la administración de Xi Jinping, como es el caso, por ejemplo, del fentanilo, que en todo momento la administración de Joe Biden había acusado al gigante asiático, mientras ellos decían que era un tema más de México. Y sí, Hong Kong ha decomisado entonces 1,1 toneladas de la sustancia ya antes comentada y proveniente de México. Esto ha sido informado por el Departamento de Aduanas del país asiático. Esta droga sintética estaba empaquetada en costales con el sello de la Institución Federal de Seguridad Alimentaria Mexicana, creada en el 2019 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para promover la seguridad alimentaria y ofertar productos a bajo costo entre la población más vulnerable del país latinoamericano, lo cual todavía preocupa más. En conferencia de prensa, las autoridades de Hong Kong aseveraron que el material fue descubierto el 26 de octubre en la aduana del distrito de Kaohsiung, a bordo de un contenedor marítimo seleccionado para su inspección, que terminó siendo declarado. Se transportaban 611 sacos de productos del mar. En este caso se ha precisado que el valor conjunto de todo esto asciende a los 640 millones de dólares. Este es el caso más grande de esta sustancia detectada por las aduanas, terminó comentando la autoridad. Tras las primeras investigaciones, las autoridades capturaron a 4 personas: un conductor, una mujer encargada de una compañía de logística, un encargado de un almacén y un hombre de
desempleado, entre comillas. No obstante, las indagatorias continúan, pero esto puede tener una repercusión internacional y sobre todo geopolítica, precisamente por lo que hemos comentado hace un momento, y es que existe una presión por el tema del fentanilo, y en este caso, lo único que hace este complicado escenario es demostrar que la postura china tiene cierto fundamento, o al menos esto ayuda frente a la comunidad internacional. El secretario general de la Liga de los Estados Árabes, Ahmed Abul Gheit, acaba de declarar que la situación en Cisjordania puede terminar descontrolándose todavía más por lo que está haciendo Israel en esta parte del mundo. Y sí, el secretario general de la Liga Árabe entonces ha advertido que la situación va a explotar en Cisjordania a causa de los asesinatos, la represión y el fortalecimiento del bloqueo de los habitantes por las autoridades ocupantes de Israel. Esto ha indicado la organización en un comunicado. De acuerdo con el propio funcionario, la violencia contra los palestinos en Cisjordania ha alcanzado niveles sin precedentes que ya no se pueden callar. El pasado 7 de octubre, la situación se salió de las manos con el ataque del grupo Hamás, pero lo que está sucediendo en este momento en Cisjordania empieza a llamar la atención, porque como hemos comentado al inicio del video, sencillamente los medios de Occidente no dicen nada al respecto, y esto es algo todavía más preocupante. Si a esto le sumamos, por ejemplo, el complicado escenario que se está viviendo en la propia Franja de Gaza, para muchos esto demuestra que la crisis de la cual hablaba, por ejemplo, Antonio Guterres, que decía que este era un punto de no retorno, se está volviendo sencillamente una realidad. Y es que sí, en Cisjordania también un grupo de palestinos ha empezado a emigrar, ha empezado a salir también de esta parte del mundo, y esto también puede generar una crisis migratoria sin precedentes que, curiosamente, va a terminar golpeando a Europa. Grupo conformado por la mayoría de países del Golfo Pérsico y, como sabemos, un grupo que ahora es mucho más influyente que antes, sobre todo por el tema de Siria, que se pusieron paños fríos a la situación, y el trabajo destacado que tiene dentro de la propia organización. Por ejemplo, las interacciones con Irán demuestran que la situación tiene suficientes participantes o suficientes estados que no se llevan muy bien con Israel, y que en este caso este tipo de declaraciones demuestran que la mayoría de países del mundo árabe, del Golfo Pérsico, están también tomando nota de lo que está pasando, y de hecho no les ha sentado nada bien lo que está haciendo Israel, a pesar de que no hace mucho Israel intentaba empezar a tener relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Arabia Saudita. Las fuerzas de defensa de Israel acaban de informar que las tropas han encontrado y destruido unos 130 túneles en la Franja de Gaza desde que comenzó la operación terrestre del octubre pasado. Sí, así como lo escuchan, 130 túneles. De manera literal, ellos dicen que como parte de la actividad de las fuerzas terrestres en la Franja de Gaza, los soldados precisamente de las fuerzas de Israel están trabajando para exponer y destruir los túneles de Hamás. Desde el comienzo del combate, 130 túneles han sido destruidos, según dice el propio comunicado. Las fuerzas entonces de Israel indican que, por ejemplo, las tropas de la 460 Brigada con fuerzas de ingeniería encontraron varias entradas de túneles junto a una estructura con baterías de automóviles que se cree que están conectadas al sistema de filtración de aire del propio túnel. Mientras tanto, las fuerzas de la Brigada de Infantería Nahal habrían capturado en el campo de entrenamiento de Hamás en el norte de Gaza, lo que empieza a llamar la atención, sobre todo porque se están hablando de avances a pesar de que el conflicto sencillamente no ha terminado. Las propias fuerzas de Israel están señalando que las tropas encontraron un punto de preparación dentro del campamento donde los combatientes de Hamás habían preparado armas y alimentos para llevar a cabo un nuevo ataque. Dentro del campamento también se encontraron varias entradas de diferentes túneles. Todos los túneles fueron destruidos, según dice el propio comunicado. Y recordemos que la demostración de estos datos también sirve para avivar el fuego dentro de algunos grupos militares que no están nada de acuerdo con lo que está haciendo Israel y que han salido al frente a amenazar con un conflicto todavía mayor si la situación sigue así. Lo único que faltaría entonces tras este comunicado es esperar la respuesta, sobre todo de los diferentes grupos armados que han decidido poner pues esta suerte de amenaza, de guerra contra el gobierno de Israel, mientras algunos otros han ido más allá y han hablado de empezar directamente con Estados Unidos, como es por ejemplo lo que ha dicho Irán. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.